no estás vibrando correctamente. Esta partida de este miembro de la familia puede ser que vienen cosas muy buenas para ti. Alguien se va a escapar de tu casa, una persona perdida, esa persona regresa a tu vida. Caer de pie, encontrar el éxito. Tus afirmaciones han sido escuchadas por... Hola, ¿cómo estás, mis guerreros de Libras? Bienvenido a esta lectura para el mes de marzo. Es una lectura donde voy a conectar con tus ángeles, tus guías espirituales, para ver qué mensaje tienen para ti. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Soy Jota y espero que estés pasando un excelente mes, tanto de febrero como de marzo. Esta es una lectura completamente diferente, donde voy a sacar cartas para inicio de mes, para las últimas 2 semanas del mes, y voy a estar canalizando los mensajes generales que te envíen tus guías, eso que necesitas escuchar. Algunas veces puede ser un consejo de trabajo o dinero, puede ser general, como también puede ser una jalada de oreja. Si no te identificas con la lectura, te invito a que escuches tu signo ascendente o que adquieras una consulta privada. En la descripción está toda la información. Voy a iniciar con un mensaje de mis cristales. Y para ti, Libra, el mensaje de los cristales te están diciendo de que estás en desbalance. No estás vibrando correctamente en estos instantes. Tus emociones pueden estar un poquito fuera de tono, fuera de nivel. Estás como o muy emocionado, o muy triste, o muy contento, o muy deprimido. Y estás pasando por estos periodos de altas y bajas emocionales que no estás pudiendo controlar tus sentimientos ni tus emociones. Necesitas encontrar un balance. No echarte todo para un lado ni echar todo para el otro. Necesitas buscar la manera de cómo hacer que tus energías fluyan mucho mejor y que las responsabilidades que tengas no te abrumen, no te opaquen y no te llenen tanto que incluso puedes estar perdiendo la visión de qué es lo que quieres hacer y hacia dónde te quieres dirigir. Así es que, guerreros de Libras, necesitas recuperar tu balance. Específicamente eso es algo que te caracteriza a ti por tu signo. Toma en cuenta estos consejos que te dan mis guías. Puedes que algunos de ustedes estén necesitando también algún tipo de vacaciones, de tiempo en el que salgas a meditar, a relajarte, a alejarte de situaciones y personas que puedan estarte afectando. Marca mis guías también de que algunos de ustedes en la familia pueden estar presenciando la partida de un miembro de su familia. Esta partida de este miembro de la familia puede ser un hijo, un hermano, alguien menor que se aleja, se va, cambia de ciudad, cambia de país, alguien que decide en estos instantes tal vez iniciar estudios universitarios en otros lados, y es como si los hijos estuvieran separados de los padres también, por situaciones laborales o por la situación con la cual tú te puedas identificar. Yo te doy el mensaje general. Fíjate si encaja contigo. Si no encaja con tu vida, no lo fuerces, porque entonces para ti no es el mensaje. Pero me están hablando de personas que están en un hogar que se está separando, no por malas energías, pero sobre todo por el hecho de que se están yendo por estudios hacia otros lugares, y esto les puede estar creando algún tipo de desbalance emocional. Si eres tú que tus hijos están yendo a estudiar a otro país, entonces, o a otra ciudad, a otro estado, a otra provincia, entonces tú eres quien tienes estas energías y tienes que tener cuidado con eso, porque ellos lo están presintiendo, y aunque tú los ames y esos sentimientos vengan de un buen lugar, de todas formas les estás colocando energías negativas. Déjalos ir. Vamos a colocar estos 4 cristales de esta manera para proteger tu lectura. Concéntrate y pídele a tus guías espirituales que te envíen un mensaje, lo que quieras escuchar, lo que necesites escuchar. Recuerda suscribirte, activar la campana. Sígueme en mi cuenta de Instagram para que te puedan llegar mis horóscopos diarios. Mira, te sale la carta de la luna, te sale la carta del 6 de espadas y el 7 de espadas. ¡Wow! ¡Qué combinación más trágica, guerreros de Libra! Con la carta del 6 de espadas te está marcando tus guías, y los míos también, de que en este instante se está marcando la separación, el alejamiento que se vio en los cristales, sale marcado aquí. La carta de la luna te está indicando de que este mes de marzo va a ser un mes en el cual tienes que enfrentar tus temores, tienes que tomar las riendas de tu vida, tienes que tomar el camino que es necesario para tu felicidad y para que puedas alcanzar el éxito. La carta del 7 de espadas te está hablando el mensaje que te estaban diciendo mis guías,
con respecto a una persona que se está yendo. Y esa persona que se está yendo, mira, sale como si fuese un ladrón. Con esta lectura no te marca como si fuese una persona que te va a hacer daño ni que te va a robar. No me lo marca mis guías de esa manera. Me marca mis guías de que alguien se va a escapar de tu casa. Un familiar, tu esposo. Puede que de repente un día tú llegues a la casa y no encuentres absolutamente nada. Mis guerreros, yo sé que esta es una lectura que tal vez ustedes no quieran escuchar. Es una lectura poco fuerte. Pero es mi responsabilidad enviársela para que ustedes estén advertidos y puedan tomar las decisiones de una mejor manera porque ya saben lo que va a pasar. Esto no se lo estoy decretando a nadie. Este es el mensaje que están enviando mis guías. Si en estos instantes esto no resuena contigo, pues esperemos que nunca resuene contigo porque es bastante fuerte. Y si es así, entonces ya sabes que aquí se te advirtió. Esta lectura es para marzo, la estoy haciendo y liberando ahorita, publicando en febrero, o sea que tienes que esperar para que esto se haga realidad. Pero esto me está marcando, incluso puede ser tú también, ¿eh? Mis guerreros de Libra, que tus guías te están diciendo, ¿sabes qué? Es momento de que mejor agarres tus maletas, empaques tus poquitas cosas, te agarres a tu hijo y te vayas del lugar donde estás. Esto podría representar también de que estás en un hogar donde te dan maltrato. Estás en una casa, estás viviendo con una persona que te maltrata física y emocionalmente. Si ese es el caso, por favor, busca ayuda inmediatamente en tu país, al gobierno, a tus amistades, a la policía. Porque aquí se ve una situación bastante grave, una situación de temor, una situación donde tienes que salir de puntillas de tu casa porque de lo contrario no te van a dejar escapar. Me llegan mensajes que tengo que enviárselos. Como yo siempre les digo, así esto nada más resuene con una sola persona y todos los demás me digan, ah, no, eso no resuena conmigo, pues tengo que enviar el mensaje. Porque si yo por lo menos puedo tocar a una sola persona y darle esperanza y que vea la luz, mi misión está cumplida. Tengamos compasión con las otras personas si esto no resuena contigo. Una persona, dicen mis guías en estos instantes, que una persona en tu familia que estaba perdida. Puede ser de años, puede ser reciente, alguien que se fue, no se comunicó con la gente, alguien que habían secuestrado, alguien que estaba perdido. Missing person. Una persona perdida, no saben dónde está. Esa persona regresa a tu vida durante el mes de marzo. Esto se puede extender también hasta el mes de abril. Por esa persona que se había perdido, que la habían secuestrado, que había estado en algún momento difícil, que se fue sin decir nada, que se alejó de tu vida, esa persona regresa arrepentida a ti. O pues regresa con ánimos de volver a retomar la situación. Mis guías me marcan una persona que está prisionera, una persona que está secuestrada, una persona que está en un lugar de una forma involuntaria. Esa persona es liberada. ¿Qué otro mensaje adicional hay para ti, guerreros de Libra? La carta de la templanza sigue marcando cartas de viajes, de separaciones. La carta del 8 de copas y el rey de copas. Este va a ser un encuentro que se va a dar, y este reencuentro que se va a dar entre ustedes es un reencuentro que viene enviado por los guías suyos, por los ángeles, por el universo, por esos seres divinos en los cuales tú creas, que van a permitir que vuelvas a encontrarte con esta persona. Si algunos de ustedes han sido separados de sus hijos y no los han podido ver por varios años, esto lo que me está marcando es que finalmente este encuentro se da. Que esa persona puede que tenga un poquito de resentimientos y que tal vez no actúe de la mejor manera o que sea un poco cautelosa. Va a ser entendible por la situación que pasó. Ten compasión con esta persona. La carta del rey de copas me está indicando de una persona que siempre va a salir a flote. Una persona que no importa las dificultades en las cuales se encuentre, siempre va a lograr caer de pie, encontrar el éxito. Alguien que va a tener temor, que va a expresar sus sentimientos de una manera un poquito extraña, tal vez no sepa cómo comunicarse. Pero todo esto se debe por los traumas que pasó, que le llegaron a afectar emocionalmente. Si esto resuena contigo y estás pasando por esta situación, estás bienvenido a dejarme en los comentarios, yo los leo para saber que entonces esta persona finalmente regresó a tu vida o que has podido volver a ver a tus hijos también. Mensaje adicional de parte de los ángeles con esta carta de 8. Paciencia y hacia adentro. Estas cartas, los consejos que te están dando es que tengas mucha calma, que también tú has estado esperando por muchísimo tiempo por volver a ver a esta persona, o que incluso ya habías pensado de que esta persona no iba a llegar más a tu vida, que tus paciencias
tus oraciones, tus meditaciones, tus afirmaciones han sido escuchadas por el universo y te regresa esta persona a ti, a tu presente. O noticias acerca de esta persona también podrían estarte llegando, pero me están indicando de que tu paciencia va a ser bastante remunerada espiritualmente porque has logrado saber, retomar y volver a ver a este ser especial que pensaste que ya más nunca ibas a poder volver a ver. Este es un nuevo formato, espero que lo hayas disfrutado. Déjame en tus comentarios si te gustó. En pantalla en estos instantes te está apareciendo el siguiente video que te recomiendo. En la parte superior puedes adquirir tu libro Predicciones para el 2019. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.